Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Sandra Carolina Peñate Mestra. Voy a hablar, mi historia se va a llamar Crónicas de un Soldado. Para relacionarnos con el contexto, mi historia no es mía, sino es de mi papá. Entonces quiero relatar ese suceso que pasó en su vida. Quiero contarlo, que para mí es, pues yo lo he visto de suma importancia y pues siento que es algo que le ha impactado mucho. Bueno, mi padre a sus 17 años se fue de la casa y se fue al ejército. Él se metió al ejército, bueno, todo el proceso que lleva a eso. Bueno, cuando ya estaba allá, usted sabe que los militares los mandan a misiones y todas esas cosas. Bueno, mi padre fue a una misión en Catatumbo. Bueno, allá hubo como se encontraron con un campamento de la guerrilla. Bueno, duraron 3 días en guerra, pues unos a los otros se tiraban. Y pues bueno, después de eso, en el tercer día, los soldados se quedaron sin municiones. Luego de eso, mi padre, ya toda su tropa la habían matado, ya no sabían qué hacer, se le había infectado una herida y la guerrilla era demasiado, eran más de 1000 soldados, más de 1000 guerrilleros. Bueno, resulta que llegan a donde está mi padre y cogen a todos los soldados que estaban ahí y se los llevan, es decir, que los secuestraron. Ellos llegan a un campamento del Catatumbo, sí. Bueno, en ese campamento estaba Iván Márquez, que era el dueño, pues, no el dueño, el jefe de la guerrilla. Bueno, él fue secuestrado por la guerrilla el 18 de agosto de 1998. Luego de esto pasaron una cantidad de sucesos que para él fueron traumáticos, sí, muy traumáticos, que ya sabemos las condiciones en cómo trataban a las personas que eran secuestradas, los maltrataban físicamente, verbalmente, psicológicamente. Quedan las personas después de eso, quedan con muchos traumas. Bueno, aparte de esto, eran de manera que los amarraban, ahí mismo tenían que realizar sus necesidades, los encadenaban y así duraban días sin comer. O sea, era algo que atentaba contra los derechos de cada uno de nosotros. Después de esto, mi padre fue liberado en el 2001, 2 años secuestrado. Durante esa etapa, sí, mi padre hubo varias veces intentó escapar de ahí, pero eso era imposible porque eso era como una jaula. Y cada vez que intentaba hacer esto, lo maltrataban más. Y bueno, después de esto, para liberarlo, el gobierno de Pastrana realizó un intercambio. Tenían que liberar a 10 guerrilleros que estaban en la cárcel y ellos liberaban a 10 soldados que estaban secuestrados. Bueno, entonces la ONU intervino en esto. Llevaron a la Organización Nacional de las Unidas, intervino en esto, liberaron a los 10 guerrilleros y por ende, como mi padre estaba en el campamento, que era el jefe Iván Márquez, él escogió a las personas para que fueran liberadas. Entre esos estuvo mi papá. Bueno, luego de eso llegó a un sitio donde los recogían y los llevaban. Bueno, llegó un helicóptero, llegó la ONU, llegó defensas, todo eso llegó y los llevaron a Bogotá. De ahí procedieron a la liberación de ellos y pasaron por un proceso psicológico que los afectó demasiado. Luego de eso los reintegraron nuevamente al ejército, pero obviamente ya no era lo mismo. ¿Por qué? Porque las mismas personas con las que ellos convivían a diario los catalogaban de que ya no eran soldados sino guerrilleros, porque duraron tantos años en ese campamento y supuestamente ya habían como que adquirido la ideología de ser guerrilleros.
eso es un conflicto entre ellos. Luego de eso, las afecciones psicológicas que mandaron psiquiatras, pastillas, sin poder dormir, porque cada día era una lucha, cada día era algo que no se soportaba. Luego de esto, lo atendían en el batallón, hay unas urgencias, y en esas trabajaba mi madre. Y como quien dice, mi madre fue la terapeuta de mi padre para ayudarlo a salir de eso. Muchas gracias.